el día de hoy al padre Chunuk de la Compañía de Jesús, que bueno, su nombre es Gustavo González Castañeda, pero como sabemos lo conocemos así, ya las personas que estamos en la DGBU lo conocemos de algunos retiros que hemos tenido con él, pero pues nos da muchísimo gusto recibirle hoy en la Ibero, en el marco de estas sesiones que tenemos durante todo el año que se llama Reflexión, para reflexionar, incidir, ya no me acuerdo cuál es la otra, discernir, incidir. Y bueno, pues la idea, como saben, es escucharle. Ahora vamos a hablar del cristianismo y derechos humanos, cuál es la relación, es lo que Chunuk quiere compartirnos el día de hoy. Y después pues tenemos una especie de diálogo. Entonces, bueno, pues como saben, esto lo hacemos en conjunto con el padre José Luis, con el Centro Universitario Ignaciano, y para eso le paso la palabra al padre José Luis. No hay mucho más que agregar. Nos da muchísimo gusto poder tener a Chunuk este día y poder tener espacios en los que podamos seguir pues reflexionando sobre temas importantes para nosotros y también que podamos ir reconociendo la necesidad de ir nutriendo y alimentando siempre nuestra interioridad. Y junto con ello, pues con temas que puedan también pues favorecer no solamente al conocimiento de la identidad de la universidad, sino que también nos enriquezcan a cada uno como personas. Y bueno, pues que sea un momento de disfrute y de aprendizaje juntos para platicar, reflexionar y comentar y seguir creciendo como comunidad. Gracias, Moni, por la invitación y por ir haciendo este trabajo conjunto. Gracias, padre José Luis. Bueno, Chunuk, igual tú nos puedes compartir un poquito qué es lo que has hecho, si nos quieres compartir algo de eso antes de empezar, y ya nosotros nos vamos para allá y ya tú estás acá. Bueno, muchas gracias, Moni, por la invitación. Ya nos conocemos desde algún tiempo y ha sido un verdadero placer el poder compartir pues nuestra identidad como jesuitas, pues con tu equipo y con las personas pues que se han acercado también con todo el trabajo que ustedes hacen. Pues bueno, me presento brevemente. Como dicen, bueno, en la Compañía de Jesús acostumbran a poner apodos. En México, en ningún otro lado. Hace un año estaba en España y me dicen Chunuk, y me volteaban a ver muy extraño porque me decían, hey, pero yo les decía, bueno, a ver, en la Compañía de Jesús está el pollo, está el pato, está el gato, está la araña. Y bueno, a mí me tocó cuando estuve en Chiapas hace ya pues algún tiempo, estuve en el 97 trabajando un año en Chiapas. Había una organización social que se llamaba Chinich. Chinich es una hormiga roja y era una organización indígena por los derechos de los indígenas. Pero bueno, yo cuando llegué allá soy muy pálido de la piel, entonces me decían, tú eres Chunuk, no es Chinich, que es hormiga, pero hormiga blanca, pues, o comején, más concretamente. Entonces, bueno, ya se me quedó ahí. Bueno, se me hace una anécdota simpática, porque esta vez que estuve en España, resulta que esto de los apodos viene más de los pueblos de España. Y en los pueblos de España todavía hay muchos apodos. Aquí está, ¿dónde está Joseba? No sé, me imagino que ya leíste, porque sé que eres literario, El Camino de Delibes, de Miguel Delibes, y ahí todos tienen apodo. Entonces, el mochuelo, etcétera. Entonces, yo creo que eso viene de la Compañía de Jesús de España, y a nosotros nos gustó y se nos quedó el ponernos apodo. Pero bueno, ya hablé de la historia de mi apodo. Pues me da mucho gusto estar aquí. Yo he estado he estado dedicado básicamente a la educación y a la espiritualidad durante muchos años, aunque como les he dicho también en algunos momentos dados he estado en comunidades indígenas. Actualmente trabajo en el Instituto Oriente, que es un colegio jesuita muy antiguo ya que está en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren vamos a comenzar, y vengo, como dice Mori, vengo a compartir un poquito de lo que, pues una reflexión con algunos tintes teológicos, pero relacionada con el tema de los derechos humanos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, y bueno, voy a empezar con algo muy actual, ¿sí? Que es, ahorita van a poner, muchas gracias. Bueno, actualmente acaba de ganar en el Festival de Cannes este año, todavía de hecho no sale en México. Sí, le voy a poner la siguiente. Sí, aquí le pongo, gracias. Ahí está. Acaba de ganar esta película que se llama Ford. Es una película, es un director rumano que se llama Cristian Mungiu, y este director rumano presenta su película
en Cannes, causa mucha controversia. Ahorita les voy a decir por qué, o sea, el tema que trata, pero creo que es, puede ayudar platicar un poco sobre esta película para lo que vamos a abordar respecto de cristianismo y derechos humanos. Resulta que está basado en una historia real. No se las voy a contar toda porque pues tampoco se trata que les spoilee una película que todavía no ha salido. Simplemente voy a dar como el argumento central, el mismo que ustedes van a ver en la reseña, ¿no? Es una familia rumana que se va a vivir a Noruega, y aquí en Noruega, pues ellos vienen son 5 hijos, y la pareja rumana van a buscar una mejor vida en Rumania, y resulta que los niños van a la escuela, se empiezan a integrar, y de repente en la escuela descubren que uno de los niños tiene un morete, ¿verdad? Entonces, al descubrir que tiene un morete, empiezan todos los servicios sociales a escudriñar, a hacer un estudio para ver si hay violencia doméstica. Empieza una sospecha de violencia doméstica y le quitan la familia, o sea, le quitan los hijos a esta pareja. Entonces, toda la película, que es una película más de tribunales, lo que trata es precisamente de ponernos esta disyuntiva en la cual pues nos preguntan a nosotros como espectadores quién tiene razón. ¿Sí? ¿Quién tiene razón? Si tiene razón el sistema educativo de un país primermundista, así como ellos mismos se definen, o si tienen razón una familia con una tradición en donde efectivamente parte de la educación en algunos momentos es pues darles o propinarles algunos golpes. Es algo muy controversial, sí, es algo muy controversial, pero lo que va develando la película poco a poco es que nosotros pongamos en una balanza qué es lo que causa un mayor daño. Porque esta familia va poco a poco, vas viendo cómo se va destruyendo por la separación de los hijos y de la familia, pero al mismo tiempo vas cayendo en la cuenta que es una realidad muy asumida de esta cultura. O sea, es una cultura como con una realidad muy asumida. Y ves, por otro lado, un sistema judicial en donde no puede entender eso. No puede entender eso, pero ves cómo tiene una consecuencia en la cual se destruye o se va destruyendo paulatinamente una familia, ¿verdad? Entonces, por eso resultó muy interesante y por eso resultó muy controversial. Aquí podríamos decir, si alguien tiene algún comentario, una duda, por favor, no tenemos que esperarnos hasta el final, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos decir, a ver, ¿en dónde están los derechos humanos? Aquí. Porque el aval del sistema educativo de este país es, pues hay que proteger la infancia. Y se considera, como todos sabemos, un derecho universal. El derecho de la protección a la infancia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo están mostrando en una historia? Porque no está tan claro en dónde está o sea, si este derecho en el fondo acaba siendo más perjudicial o acaba siendo más benéfico para esta familia e incluso para la sociedad que lo rodea. Ese es el verdadero dilema. Entonces, ¿por qué empiezo con este ejemplo, no? Me parece que el tema de los derechos humanos es un tema que todavía tenemos una concepción acerca de los derechos humanos como principios universales que se aplican en cualquier contexto. Y este es el punto central, porque creemos que el cristianismo tiene algo que decir al respecto, ¿sí? Primero hay que cuestionarnos si verdaderamente los derechos humanos se pueden concebir como principios universales, inalienables e inherentes. ¿Se pueden concebir así? Y si se conciben así, entonces, ¿por qué en algunos casos no está resultando suficiente? O incluso en algunos otros casos podemos decir que está resultando hasta dañino. Puse un ejemplo con esta película, pero voy a poner otros ejemplos un poquito más controversiales, sacados de la realidad. Todos recordarán, por ejemplo,
el asunto de Charlie Hebdo, ¿no? Que fue ante una revista, que pues es una revista con mucha tradición en Francia, es una revista liberal, muy provocativa, ponían dibujos de Mahoma que para los musulmanes resultaban extremadamente violentas, extremadamente agresivas, extremadamente insultantes. Y no lo hicieron una vez, lo hicieron repetidamente. Y estos lo hicieron, y quizá con razón, yo no estoy ahorita poniéndome en ninguna postura, pero creo que es interesante reflexionar en este aspecto y ver lo que nos tiene que decir el cristianismo, ¿sí? Lo ponían una vez y otra vez y otra vez. Hubo muchas inconformidades, hubo sociedades musulmanas que protestaron ante este hecho y desgraciadamente esto culmina en una tragedia con el asesinato de varias personas de la revista, ¿no? Ahora, todo se basa en un principio que parece sagrado, que es el derecho de expresión, y que parece ser un principio tan sagrado que en muchos sectores de la sociedad parece que no debemos de tocar ese principio. Voy a decir algunas otras cosas que son controversiales, pero que están pasando. Pero bajo ese principio se auspicia un presidente para insultar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? En Estados Unidos. Bajo ese principio, en el mundo de las redes sociales, es un sálvese en quien pueda. Y realmente uno se pregunta hasta dónde llega esa libertad de expresión en donde se vale insultar a la persona que publica algo, ¿verdad? Entonces, es algo que vale la pena que nos preguntemos. Ahora, puedo poner un ejemplo que de alguna manera contrasta con estos que estoy poniendo, ¿sí? En Estados Unidos, no sé si aquí hay algún testigo de Jehová, ¿no? Bueno, no voy a criticar los testigos de Jehová, pero ciertamente el ejemplo que voy a poner es con un testigo de Jehová, ¿verdad? Entonces, un muchachito de 14 años tenía leucemia, fue un caso muy sonado, y entonces este muchachito, al tener leucemia, podía salvarse con una transfusión sanguínea. Y sin embargo, no estoy seguro, porque yo tengo amigos que son testigos de Jehová, que no todos proceden de la misma manera, pero en este caso su visión religiosa decía, es una contaminación que se haga una transfusión sanguínea. Y por esa razón prefirieron que muriera el muchacho, y murió. El muchacho murió. Podemos poner varios ejemplos, podría seguir poniendo algunos de estos ejemplos, pero si ustedes se fijan es interesante porque detrás de estos ejemplos y de muchos otros que podemos poner está un fundamento que tiene que ver con los derechos humanos. ¿En dónde están los derechos humanos? ¿Sí? El derecho a tomar decisiones propias, el derecho a decidir, el derecho de la libertad de expresión, el derecho a la educación. Todos estos derechos en algún momento pueden llegar a entrar en conflicto dependiendo de los contextos en donde nos encontramos. A mí me tocó algo que voy a decir, a mí me pareció un poco cuestionable, pero en muchos lugares, por ejemplo, actualmente en las corrientes pedagógicas hay una corriente pedagógica que pugna por empoderar al niño. Y empoderar al niño es que el niño tenga todo el derecho a decidir lo que él piensa, quiere, ¿sí? Desea. Y hay toda una corriente que apoya eso. Y eso está avalado por los derechos de la infancia, ¿verdad? Muy bien. Esto nos pone ante una cuestión y vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, lo primero que podemos decir de manera muy sencilla es que ciertamente estos ejemplos nos pueden ayudar a reflexionar que es insuficiente pensar en principios o en presupuestos universales. Es insuficiente. Existen actualmente, y bueno, en esto es muy vigente algunas de las filosofías, por ejemplo, esta filosofía antropología
de Yacuría, que ya es de los años 70, pero a mí lo que me sorprende es que esta antropología sigue siendo muy vigente ante otras propuestas que están estancadas precisamente porque digamos, no alcanzan a ser suficiente para un diálogo en una sociedad o en unas sociedades que cada vez más se vuelven multiculturales. Y multiculturales no solo me refiero a sociedades en donde haya, digamos, culturas de otras nacionalidades o de otras razas, sino que multiculturales me refiero también a otras maneras de pensar. Aquí mismo en la Ibero, el multiculturalismo en cuanto a ideologías, en cuanto a maneras de entender la vida, en cuanto a creencias religiosas, cada vez se está multiplicando más. Y eso está sucediendo en todos lados. Las escuelas católicas, ¿sí? O se acaban volviendo unos guetos, ¿sí? O se abren a una concepción distinta de lo que debe ser el catolicismo. Porque el mundo ya se volvió así. El mundo ya se volvió así, ¿verdad? Incluso intergeneracionalmente, ¿no? Entonces, algunas de estas antropologías pugnan por una historización y contextualización de los derechos humanos. Es decir, y para acá vamos, no podemos partir de principios universales, sino debemos de partir, algunos antropólogos dicen esto, debemos de partir de la experiencia y de las experiencias concretas para poder ir abordando cada situación que tiene que ver con la defensa de la dignidad de los seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Un poco por los ejemplos que nos pueden ayudar, estos ejemplos que acabo de poner. Si no historizamos, si no contextualizamos, podemos caer en el error de creer que es universal mi manera de pensar. Y lo voy a decir un poco, esto a nivel histórico, muchas veces se ha tendido a pensar que la ideología eurocéntrica, ¿sí se entiende esa palabra? La ideología eurocéntrica tiende a ser, podemos caer en la tentación, a ser como el modelo universal de cómo debería de ser. Era bien interesante en las comunidades indígenas cómo a veces llegaban europeos con muy buena intención a las comunidades indígenas, pero de repente era muy difícil entender el contexto. Entonces querían aplicar aspectos que creían absolutamente importantes y necesarios en contextos que eran completamente distintos. Uno de los ejemplos más controversiales, y ojo, no significa que, por ejemplo, en las comunidades indígenas no exista cierto machismo. Sí lo existe, pero tampoco podemos partir de nuestra idea, digamos, de nuestro desarrollo del feminismo, de nuestra cultura, aplicado a ellos. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, no solo no funciona, sino que deterioramos su propia cultura. Porque hay unos códigos culturales que no podemos romper aplicando derechos universales. Entonces, de ahí la importancia, y esto yo creo que tiene mucha vigencia educativa, de cómo necesitamos contextualizar e historizar cada cuestión para poder hacer un abordaje ético, si lo queremos llamar así, correctamente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. El cristianismo tiene una serie de orientaciones básicas que en el fondo acaban siendo extremadamente vigentes para nuestro mundo actual, ¿verdad? El primero, o más, digamos, el que vamos a ver ahorita en estos momentos, es lo que todos ya sabemos, o sea, es decir, hay dos textos del Evangelio que hablan sobre el hecho de que el ser humano está por encima del sábado. Y bueno, estos dos son los siguientes, ¿no? Los voy a recordar para la siguiente reflexión que vamos a hacer. Como ustedes saben, están los discípulos de Jesús y está Jesús y pues ya dan a entender que no han comido en varios días. Van cruzando un campo de trigal y al ir cruzando este campo de trigal agarran las espigas, ¿no? Entonces, como ustedes saben, si recuerdan este pasaje del Evangelio, dicen que está prohibido en sábado arrancar las espinas, además de un trigal que es ajeno. Y entonces en ese momento se hace muy famosa la frase de Jesús que dice, no han leído, bueno, pero en el texto primero dice, no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros pasaban necesidad y estaban hambrientos, recuerda Jesús. Y después de esto dice,
El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Sí? El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es también el Señor del sábado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo y por qué es tan vigente el cristianismo y también en relación a los derechos humanos? Que no podemos tratar a los derechos humanos como ley. No podemos tratar a los derechos humanos como ley. ¿Qué significa esto? No significa, ojo, y es bien importante la reflexión cristológica al respecto. Normalmente se pueden hacer interpretaciones erróneas del Evangelio diciendo que Jesús deroga las leyes. Eso no es cierto. O sea, Jesús no deroga las leyes. Lo que está diciendo es algo sutil y radicalmente distinto. Y necesitamos leyes para vivir. Es imposible o sea, no se puede vivir si no tenemos leyes. Todos necesitamos leyes. Y en el caso concreto de los derechos humanos, es un avance en las leyes. O sea, tenemos un gran avance a nivel histórico con los derechos humanos. El hablar del derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, es un gran avance social producto de la Ilustración. Un gran avance. ¿Dónde está el problema? Y es donde tropezamos normalmente todos. En que convertimos en ley aquello que está al servicio de la vida humana. Entonces, digamos, son leyes, pueden ser leyes en tanto que sirvan a la realidad humana, sirvan a que tenga más vida el ser humano, pero no podemos absolutizarlos. Y en esta absolutización es donde se cometen a veces muchas confusiones e incluso se pueden cometer muchas injusticias, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos nos sirven tanto cuanto ayudan al proceso de humanización de las sociedades. Sí, y voy aterrizando en ejemplos concretos. Si el derecho a la expresión empieza a deshumanizarnos, como lo estamos haciendo en las redes sociales, se vale cuestionarlo. Parece que es incuestionable. Y este es el punto. Este es el punto del cristianismo. Podemos cuestionar algo que ya nos está destruyendo, ¿verdad? Y efectivamente hay, por ejemplo, esto de la libertad de expresión. Yo digo, no se vale decir que es incuestionable, por lo menos no desde la perspectiva cristiana. ¿Por qué? Porque esto es un medio que está hecho para tener más vida, desde la perspectiva cristiana. ¿No? Muy bien. Pongo el otro ejemplo. Bueno, los dos ejemplos más importantes o cuando Jesús en un templo, es muy interesante, él entra al templo y hay un hombre con la mano seca. Es muy bonito el Evangelio cuando lo vamos desmenuzando y fijándonos en los detalles. Cuando nosotros, si leemos el pasaje del Evangelio de la mano seca, vamos a ver que el texto dice que había un hombre con la mano seca. Pero no solo dice eso. Antes de que Jesús lo cure, no sé si alguno de ustedes recuerda qué hace Jesús con el hombre que tiene la mano seca. ¿No recuerda nadie? ¿Sí? Lo pone en el centro. Y esto es lo más importante. A veces en el Evangelio los detallitos son los fundamentales. ¿Qué es esto? Cuando Jesús ve a un hombre que tiene la mano seca y lo pone en el centro, esto es previo a la curación. ¿Qué es lo que lo cura? Que lo ponga en el centro. Es un hombre que está excluido. Es un hombre que hay una película preciosa que se llama, bueno, me gustan mucho las películas, sí, ¿no? Ya, Mori ya sabe, ¿no? que yo creo que ya la vieron muchos, ¿no? Que se llama El color del paraíso, ¿verdad? El color del paraíso es de un niño ciego, es una película iraní, en donde el padre tiene a su niño ciego y entonces él quiere casarse, pero siente que le da vergüenza tener al niño ciego, porque además cree que teniendo el niño ciego nadie va a querer casarse con él. Y entonces va y entrega al niño ciego, lo abandona ahí con un carpintero en el medio del bosque. Entonces hay una frase muy, muy impresionante que dice, a ver, es que a mí lo que me duele no es que sea ciego. Lo que me duele es que mi papá no me quiera porque soy ciego. Eso es lo que me duele, ¿verdad?
Entonces, y bueno, contrastado con otra anécdota que cuenta que cuenta Eduardo Galeano, una anécdota también preciosa, que él habla que él conoció a un niño que el último gol del Mundial que vio fue el de México 86, el de Maradona, que para algunos, digo ahorita que estamos con toda la euforia del fútbol, para algunos consideran el mejor gol de la historia. Que fue aquí en el Estadio Azteca, en donde empezó por la mitad de la cancha, se burló a 5 ingleses, que además era el contexto posterior a la guerra de las Malvinas, metió un golazo, y entonces Galeano hace una reflexión preciosísima al respecto. Él dice, este gol fue el último gol que vio este niño, porque después se quedó ciego, ¿sí? Este niño de 11 años. Dice, a partir de ese momento, tiene los ojos de sus amigos y dirige un club de fútbol y es abogado y vive y es un hombre feliz porque tiene los ojos de sus amigos, utiliza los ojos de sus amigos. Esto es lo que estamos diciendo con el hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca es aquel que por algún padecimiento está excluido, por alguna situación está excluido, y Jesús lo pone en el centro. Ahí está el verdadero milagro. Ahí está el verdadero milagro, en esta inclusión. Y esto, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? Tiene que ver con que en los derechos humanos lo que no podemos perder de vista es la centralidad del ser humano, no la centralidad de la ley, sino la centralidad del ser humano. Por lo tanto, es relativo, ¿sí? Por lo tanto, es relativo a algunos derechos que creemos inamovibles, no son relativos, porque entre los mismos derechos hay unos que pueden entrar en conflicto con otros. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues voy a decir algunas cuestiones más cristológicas respecto de esto y que me parece que pueden ser muy interesantes, ¿no? Primero, voy a leer un pedazo del Evangelio de Juan. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con los derechos humanos? Entonces, en Juan dice lo siguiente. Dice, ya están acosando a Jesús, ya lo quieren aprehender. Y entonces Jesús dice lo siguiente, dice, yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. O sea, lo querían lapidar a Jesús, ¿verdad? Dice, trajeron piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas vienen del Padre. Muchas obras buenas que vienen del Padre les he mostrado. ¿Por cuál de estas obras quieren apedrearme? Entonces, fíjense bien, esto es algo fundamental en el cristianismo y los derechos humanos, ¿verdad? ¿Por qué lo quieren? Es decir, lo que está diciendo aquí es que consideran, y siempre se ha considerado peligroso, aproximar demasiado a Dios al ser humano. ¿Sí? Siempre se ha considerado peligroso. Es peligroso decir que yo defiendo a una persona o yo lucho por la dignidad de una persona en nombre de Dios. Normalmente a Dios lo queremos allá arriba, que no se meta con las situaciones humanas. O, en el peor de los casos, en el templo, ¿no? Decían en la guerra española, dicen, a ver, los curas al templo. Sí, que no se metan en política, que no se metan en los problemas humanos. Pero resulta que Jesús está diciendo lo contrario. Y que por lo menos, habrá otras religiones, pero por lo menos el cristianismo es profundamente humano. ¿Por qué me quieren apedrear? ¿Por qué? Por hacer el bien en nombre de Dios, por eso me quieren apedrear. Entonces, es una falsificación. En la antigüedad se diría es herético, en el fondo. Es herético cuando excluimos la humanidad de nuestra fe. Es herético, ¿no? Cuando las situaciones humanas las queremos dejar a un lado. Mi fe no me la toquen, ¿sí? Es como la persona que cumple todos los días en el templo, es súper religiosa, pero no hay una implicación con lo humano. Eso es herético.
desde el cristianismo, eso es herético, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿sí? Eso tiene que ver con Dios desde la experiencia de Jesús. Esa es la experiencia de Jesús. Y esto lo lleva a lo lleva a una situación radical, la vida de Jesús y la experiencia de Jesús, ¿no? Primero, vamos diciendo esto. Fundamentándonos en la vida de Jesús, los derechos humanos sirven para que el ser humano tenga vida. Es lo que hemos venido diciendo o ir cerrando con esta parte. Y número 2, una verdadera fe cristiana es una vida que está llamada a sanar a los demás, a incluir a aquel que está excluido, al luchar por la dignidad de las personas. Esa es una verdadera fe cristiana, luchar por los oprimidos y luchar por los excluidos. Y al respecto, ya no me voy a alargar más, pero voy a hacer una pequeña reflexión cristológica. Algunos teólogos dicen que la cristología, cuando hablamos de la cristología nos referimos, no solo es una reflexión sobre la vida de Jesús. Cuando hablamos de la cristología es una reflexión sobre el modo en cómo Jesús se va revelando como el Hijo de Dios. Eso es una reflexión cristológica. Es decir, cuando hacemos una reflexión cristológica, vamos tratando de entender de qué modo la vida de Jesús se fue convirtiendo en una revelación de que no solo es un personaje histórico, sino que es el Hijo de Dios, que es lo central de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, eso es como lo central de la cristología. Cristos es un término, digamos, que tiene que ver con el Mesías que estábamos esperando, que en este caso es el Hijo de Dios. Ahora, la pequeña reflexión que vamos a hacer es, ¿en qué momento de la vida de Jesús caemos en la cuenta que este hombre que se la ha pasado curando, que se la ha pasado acompañando a los desposeídos y a los excluidos, ¿en qué momento caemos en la cuenta que Él es el Hijo de Dios? Según la cristología y según el Evangelio, no según lo que se nos ocurra. ¿Sí? Entonces, habría que decir dos cosas. Lo primero es, bueno, esto es lo que vimos, ¿no? Ok, lo voy a decir en otras palabras, ¿en qué momento Jesús confiesa que es el Hijo de Dios? Lo primero que hay que decir es que cada vez que a Jesús lo quieren entronar, cada vez que lo quieren hacer rey, antes del juicio, Él se hace a un lado, ¿sí? Antes del juicio se hace a un lado. Hay varios momentos o en que lo quieren hacer rey o en que lo quieren apresar. Y en ninguno de esos dos momentos Jesús está dispuesto a ni que lo hagan rey, ni tampoco está dispuesto a que lo apresen. Eso es bien interesante. Pongo algunos ejemplos concretos. Cuando Jesús, como sabemos, el primo de Jesús es Juan el Bautista. Y entonces hay un momento en donde Juan el Bautista señala a Herodes porque está cometiendo adulterio, ¿sí? Entonces en el momento en que señala a Herodes, bueno, hay toda un pasaje en donde Herodes, precisamente por señalar lo que está haciendo, el adulterio que está cometiendo, Herodes le acaba cortando la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, en ese momento, pues Juan es el primo de Jesús. Van y le avisan a Jesús que le acaban de cortar la cabeza a su primo. Y uno pensaría que, pues como le acaban de avisar que le cortan la cabeza a su primo, en ese momento, pues Jesús va a ir a enfrentarse a Herodes. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se va y se retira. Hasta puede ser un poco escandaloso. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿Por qué digo que un poco escandaloso? Porque uno pensaría, pues siendo Jesús el Hijo de Dios, pues cómo no va y se le enfrenta a Herodes. Pero Jesús no va de héroe, no le interesaba eso. No le interesaba eso, por eso va y se retira. Entonces, incluso él no quiere ser apresado. Jesús no quiere ser apresado. Cada vez que tiene la oportunidad de ser un héroe, de que lo hagan un héroe, él se hace a un lado.
cada vez que tiene la oportunidad en donde él pueda quedar enaltecido por los milagros que hace, en varios momentos, él se hace a un lado. ¿Qué es lo que dicen varios de los milagros? No digan nada, ¿no? A los leprosos lo curan, te pido nada más que no digas nada. ¿Qué es lo que hace el leproso? Lo primero que hace es ir y decir, ¿verdad? Y entonces dicen, Jesús se tiene que estar escondiendo de aldea en aldea porque él no quiere ser encumbrado. Él no quiere ser encumbrado. Entonces, esto es muy importante para entender después en qué momento Jesús llega a decir, no, pues sí soy hijo de Dios. A ver, sí soy hijo de Dios. ¿En qué momento lo hace? No cuando tiene la oportunidad de hacerlo, cuando hubiera quedado mucho mejor si lo hace, no lo hace en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que provoca el hecho de que Jesús finalmente lo apresen y lo juzguen? Es un hecho concreto, no sé si alguno de ustedes lo recuerda. El último milagro que realiza Jesús, que provoca que ya se decidan los sumos sacerdotes y los fariseos que se ponen de acuerdo en apresarlo. Es el momento en donde va a ver a su amigo Lázaro y Lázaro está muerto. Y entonces no se trata de que él vaya de héroe. Él no quiere hacerse el héroe ni la víctima, sino que no soporta ver a su amigo que está muerto. Y entonces en ese momento, sabiendo que eso iba a tener consecuencias para él, pero sabiendo que eso no le convenía, él dice, pues ni modo, me friego, pero él es mi amigo y lo resucita. Y si ustedes leen el Evangelio, decir, a partir de ese momento están buscando, dice el Evangelio, están buscando pretextos para tomarlo preso. Ese es el momento. Y otra cosa bien interesante, en ese momento en que están buscando justificaciones para tomarlo preso, ni siquiera los sumos sacerdotes lo apresan por un odio hacia Jesús o porque les estaba quitando rating, ¿no? O porque estaba hablando o la religión que estaba profesando de algún modo entraba en contradicción con lo que ellos decían. Todo eso es cierto, pero no por eso lo apresan. Lo apresan, y eso lo dice el Evangelio, porque dicen, más vale que perezca uno a que perezca toda una nación. Por eso lo apresan. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo apresan por miedo, porque ellos sienten, y quizá con razón, que Jesús está llamando tanto la atención, Jesús está haciendo obras y está hablando de tal modo que si sigue creciendo esto, los romanos nos van a tumbar pues todo lo que tenemos. Entonces a Jesús, o sea, lo que los une es el miedo, no el odio. Lo que los une es el miedo. Y a partir de este momento vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, la confesión de Jesús, justamente cuando menos le conviene a Jesús decir que es hijo de Dios, ahí es cuando dice, yo soy hijo de Dios. Y voy a dar algunas referencias interesantes, ¿no? En el proceso de Jesús, ¿sí? Lo apresan y dicen el siguiente texto, ¿no? El sumo sacerdote se ve obligado a forzarlo a que confiese que es el Mesías, porque si no, no lo podían crucificar. Entonces dice así, el sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando menos le conviene, ahí Jesús dice, sí, tú lo has dicho. Por fin él lo confiesa. Sí, tú lo has dicho. Yo te declaro que a partir de ahora vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y venir sobre nubes del cielo. Y aquí hay que hacer notar algo interesante, que el sumo sacerdote utiliza la palabra Cristo, que el Cristo era la palabra que se utilizaba para el esperado, el Mesías, el que iba a venir, el ungido. El Cristo es el ungido, ¿sí? Sin embargo, Jesús no utiliza ese título. No sé si se fijan cuál fue el título que utilizó. No hijo de Dios, hijo del hombre. Y el hijo del hombre está tomado de un libro del Antiguo Testamento de Daniel, pero está tomado porque tiene un paralelismo exacto con un pasaje anterior de Jesús en donde dice desde dónde se nos va a juzgar como cristianos. Y desde ahí, por eso es bien importante esta referencia. Dice,
Cuando veas al Hijo del Hombre, ahí es donde utiliza por primera vez el Evangelio esta terminología. Cuando veas al Hijo del Hombre descender con su corte de ángeles, ¿sí? Pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Dice, del lado derecho, los que se creen justos, les va a preguntar, ¿no? Y les va a decir, ¿cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me vestiste? ¿Cuándo me fuiste a visitar a la cárcel? En cambio, a los del lado izquierdo les va a preguntar, les va a decir, Señor, pero si nosotros nunca te vimos desnudo, ni te vimos con hambre, ni te vimos preso, ni te vimos enfermo. Y dice, cuando tú lo hiciste por uno de los más pequeños, lo hiciste por mí. ¿Qué tiene que ver con esto? Que cuando Jesús en el juicio dice el Hijo del Hombre, nos está diciendo que la revelación se da ahí. ¿Quién conoce a Dios? ¿A quién se revela a Dios? ¿Sí? Aquel que tiene acceso a la realidad más baja del ser humano. Los presos, los enfermos, los que tienen hambre. Ahí es cuando nosotros vamos a conocer al Hijo de Dios. Y esa es la revelación que se da en el proceso de Jesús. ¿Sí? Por último, termino con un ejemplo. ¿Sí? En este proceso de Jesús, el momento más bajo, ¿sí? Dice lo siguiente. Después de que está con los sumos sacerdotes, luego se lo llevan a Herodes. Herodes se lo regresa, lo vuelven a juzgar, luego se lo llevan a Pilato y finalmente tienen que convencer a Pilato de que éste es culpable. Llega un momento en donde Jesús, después de ser azotado, dice lo siguiente. Los judíos replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley, Jesús debe morir. Están convenciendo a Pilato de que lo crucifiquen. Dice, según esa ley, Jesús debe morir porque se tiene hijo de Dios. Por eso debe morir, porque se tiene hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías contra mí ningún poder si no te hubiera dado ese poder de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti, tiene mayor pecado. Nada más para decir lo siguiente. Aquí que dice el Evangelio que se tiene por hijo de Dios es cuando apenas ya ha sido azotado, apenas tiene apariencia humana, en ese momento vamos descubriendo que este es el Hijo de Dios en los escombros de la humanidad. Más adelante en la cruz, un soldado lo reconoce cuando está a punto de morir y está todo desfigurado. La revelación de Jesús se da en el momento más bajo. Por lo tanto, el momento más bajo es el momento más universal. ¿Sí? Bueno, Jesús, Hijo del Hombre, en el momento más bajo, en el momento de la degradación total, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver para cerrar? ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos humanos, no? A ver, básicamente desde el cristianismo, los derechos humanos, más que desde el cristianismo, yo creo que a lo que nos impulsa no es tanto a ser, lo va a decir así, como perros guardianes de los derechos humanos, sino podemos utilizar una palabra que en el fondo es muy fuerte, es a ser covíctimas de aquellos que están sufriendo, porque esa fue la experiencia de Jesús. Jesús no pudo haber comprendido el sufrimiento humano, entonces no hubiera podido comprender ninguno de nuestros sufrimientos, pero él habiendo sido crucificado justamente ahí, en ese momento, y que se revela que ahí es el Hijo de Dios, entonces cualquier sufrimiento humano es dignificado. Y ese es el fundamento de los derechos humanos desde el cristianismo. El fundamento de los derechos humanos desde el cristianismo es que Jesús padeció y en ese padecimiento conoció el sufrimiento humano. Pero ojo, no por hacerse el héroe ni por hacerse la víctima. Pongo un último ejemplo, pero cuando a Jesús lo aprenden,
Jesús dice algo muy importante también. Están en el huerto de Getsemaní, llegan los soldados, lo toman de los brazos y Jesús dice, yo soy Jesús, pero dejen a estos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver con los derechos humanos? Jesús pierde sus derechos humanos para salvar los derechos humanos de los demás. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Jesús pierde sus derechos humanos con tal de salvar los derechos de los demás. Esa es la perspectiva cristiana. Por supuesto, hay una gran tentación en la actualidad. Un ejemplo actual es, porque empecé con este ejemplo de la película, con este ejemplo termino. Hay los derechos de los niños, es un ejemplo, puede aplicar varios, ¿no? Los derechos de los niños nacieron porque había niños trabajando en las minas, en Inglaterra y en otros lugares de Europa, y se morían ahí, ¿verdad? Cuando los derechos de los niños se convierten en algo en donde todo mundo sentimos que tenemos derecho a defender, porque, por ejemplo, ahora que trabajo en un colegio, me pusieron un reporte, pues estamos pervirtiendo el símbolo, digamos, el propósito fundamental de los derechos humanos. ¿Qué es lo importante? Que desde el cristianismo, la invitación, eso lo decía Simone Weil, la invitación es que tenemos que educar más sujetos de deberes que sujetos de derechos. ¿Por qué? Porque si nos las pasamos educando para formar sujetos de derechos, nos vamos a tardar tanto tiempo en defender mis derechos, mis propios derechos, que no voy a tener ya tiempo para defender los derechos de nadie más. Los derechos de nadie más. Desde el cristianismo la invitación es, hay que educar primero y en primer lugar como sujetos de deberes, ¿verdad? Bueno, gracias. Sí. Bueno, pues sí, agradecemos muchísimo a Chunuk. Creo que, como saben, estas pláticas pues están colgadas en la red, porque creo que a mí la parte final de esto de la degradación total, creo que me faltó como todavía pensarle y como vincularla más. Pero bueno, creo que está ahí para que podamos seguir reflexionando, y creo que Chunuk es un gran ejemplo de la complejidad del pensamiento jesuita y de la forma de vincular, como dices tú, lo teológico con lo humano y lo real con nuestra fe. Y bueno, pues creo que hay mucho todavía para pensar y reflexionar, pero pues agradecemos mucho que haya venido desde Puebla a brindarnos esta conferencia, a pensar con nosotros, a reflexionar con nosotros, y otro aplauso y un regalo que le traje.